Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos el tour base Volcán Villarrica, es decir, vamos a la zona del centro de esquí del volcán. Pucón es una ciudad muy linda, muy turística en el sur de Chile. Yo fui en invierno, en otros episodios anteriores ya hemos visto varios paisajes y zonas hermosas, termas, etc. Y en la semana, en el día soleado que hubo, también tuve la oportunidad de visitar el volcán Villarrica, que domina todo el escenario y todo el horizonte de este lugar, además de que es un volcán muy lindo. Este tour lo hice con Agencia Informaciones, aunque lo ofrecen otras agencias también. Nos vine a buscar un guía en un furgón Jinbei de origen chino, y cuando llegaron todos los pasajeros comenzamos a dirigirnos rumbo al centro de esquí del volcán. Pucón está en la región de Araucanía, sur de Chile. Entre Pucón y el centro de esquí del volcán Villarrica hay unos 18 kilómetros. Obviamente está en subida, no es plano. Y el volcán Villarrica es un volcán activo. La primera parte del camino es pavimentada. El furgón salía de la ciudad para ir rumbo al volcán. Como bien saben, Chile es un país que tiene muchos volcanes, y dentro de esos volcanes, el volcán Villarrica es uno de los más famosos y más conocidos. Es conocido por la forma hermosa que tiene, es muy bonito, pero también es conocido por su constante actividad volcánica. El volcán siempre tiene algo de humo y en los últimos años ha tenido algunas erupciones con lava. El estado tiene un permanente monitoreo del volcán. Para mí es muy especial poder venir hacia este sitio. Cuando me propuse venir de vacaciones a la zona de Pucón, una de las cosas que quería hacer era visitar el volcán. Yo espero poder volver en otra fecha, idealmente en primavera, y hacer la ascensión hasta el cráter. Pero por ahora, llegaré hasta la base y disfrutaré del volcán de esta forma más sencilla, que es algo muy bonito y muy bacán. El día estaba ideal para hacerlo, fue uno de los pocos días soleados de esa semana. Hay que recordar que en el sur de Chile es generalmente un clima lluvioso. Tema aparte, como estoy de copiloto, tengo una visión privilegiada del camino, el cual también es muy bonito. En eso he sido muy afortunado con las vistas en todos estos paseos. En la ladera del volcán hay bosques, además de varios negocios tipo cabañas, parcelas, centros recreativos, cosas así. Más arriba, cerca de los 800 metros de altitud, el camino ya comienza a tener algo de nieve en los costados, y también el camino pasa a ser camino de ripio. Hay una bifurcación. A la derecha uno va hacia el centro de esquí, que es donde iremos nosotros, y a la izquierda puedes visitar unas cuevas volcánicas, cuevas a las que yo nunca he ido, pero que me gustaría ir en algún momento. De esta zona del camino me acuerdo mucho, de hecho es como lo que tenía en mente cuando estaba empezando a editar el video. El camino por el volcán es súper bonito, y por esta zona del camino atraviesa lo que sería un estero. Por esta zona escurre el agua de los deshielos y también la lava cuando hay una erupción grande. Todo el paisaje está configurado por las erupciones de este volcán. El volcán Villarrica forma parte del Parque Nacional Villarrica. En las zonas bajas hay bosques de raulí, mañío de hoja larga y coihue, como el coihue que vimos en las cascadas. Y en las zonas altas, los bosques tienen araucarias y lengas. El parque es súper grande. Ya vieron que la frontera argentina también forma parte del Parque Nacional. Es enorme, es muy grande. Algo que me gustó mucho fue el camino, la ruta. No tanto por el estado de la misma, porque hay zonas que tienen muchos hoyos, no le puedes pedir tanto un camino de ripio si llueve mucho en la zona. Lo que me gustó fueron las vistas. Estos caminos de montaña son sensacionales, hay unas vistas demasiado hermosas, muy bonitas. La parte final del camino es un montón de curvas, típicas curvas de montaña. El centro de esquí está a poco más de 1200 metros de altitud. Había varios autos y camionetas grandes que tenían la misma idea que nosotros: estar un rato en la nieve y disfrutar de las maravillosas vistas del volcán Villarrica. Nos bajamos, el guía se estacionó un poco antes de llegar al centro de esquí. Había muchos autos, muchos vehículos, y después era más complicado salir para regresar. El camino queda con una sola pista teniendo los vehículos parados, por eso no avanzamos más. El propósito del tour base Volcán Villarrica es disfrutar de la nieve en familia. Es un paseo a la nieve por un rato. En ese momento la cafetería y el centro de esquí no estaban atendiendo. La concesión de hecho abrió el 1 de septiembre de ese año 2021, y eso fue un poco después de que yo fui, ¿ya? Pero la gente iba a disfrutar igual. Cada uno llevaba sus cosas. Había gente que llevaba unas cosas plásticas para tirarse en la nieve. Era muy divertido de ver.
Yo en una vez me acosté y me tiré por la loma también, rodé por toda la nieve, quedé muy mojado. Pero hay que estar dispuesto a mojarse, a divertirse, para eso uno viene para acá. El volcán desde aquí se ve súper lindo. O sea, estamos en el volcán, pero lo que queda de la parte de arriba, ¿entienden ustedes a lo que me refiero? Toda la zona es muy bonita y no sé si es solo cosa mía, pero creo que cualquier cosa es bonita con nieve encima, como que tiene un toque, una cierta belleza. Cuando mostré las termas de Chillán tiempo atrás, un video que les recomiendo si no lo han visto, nos tocó ver cosas muy hermosas con nieve. Son paisajes fascinantes y bonitos y es muy bonito poder visitar estas cosas, poder estar en un volcán activo. Es emocionante, súper bonito, súper bonito. Desde el centro de esquí también había vistas privilegiadas de la zona de Villarrica y del lago Villarrica. Teníamos una vista despejada hacia el horizonte y daba mucho gusto poder estar aquí y poder disfrutar de todo esto. Yo acá siempre publico mis viajes y aventuras. Este canal es mi bitácora de viajes. Espero que estés disfrutando mucho de este video y de todos los videos que hay en el canal. Te invito a que te suscribas, así conoces más lugares, vives más aventuras conmigo de forma virtual. Y para quienes vengan en vehículo, creo que el camino no es tan difícil, pero sí tiene partes malas. Hay partes malas, sobre todo los hoyos que se forman después de las lluvias. Eso maltrata mucho a los autos. Y en el sur ustedes saben que llueve mucho. Vi autos muy nuevos, autos muy viejos, autos muy grandes, otros autos muy chicos. El furgón Jinbei de nosotros no tuvo ningún problema, pero el guía es una persona que conoce muy bien el camino. Él me contaba que también hacía la ascensión al volcán. Él te lleva hasta la cima del volcán, entonces conoce muy bien la zona. Además del tour base, en las agencias puedes contratar un tour para hacer esquí como principiante. Te brindan el equipo, te enseñan. Yo lo hice hace algunos años, es muy divertido aunque te caes mucho, pero lo recomiendo mucho como experiencia. Si no lo han visto o no lo han vivido alguna vez, lo recomiendo, es divertido, es muy divertido. Y para quienes tienen más experiencia, buscan una aventura más exigente, puedes hacer el ascenso al volcán Villarrica. Son unas 6 horas de caminata hasta la cumbre, donde está el cráter, que está activo, tiene humo, tú tienes que ir con una máscara antigas, de hecho. Ojalá que pueda hacerlo en algún momento, me motiva, me gustaría hacerlo, pero también tengo que mejorar mi estado físico. Eso cuesta como $150, algo así, pero se puede hacer. Todos estos videos de Pucón están ordenados de forma cronológica en la bitácora. Hay una lista de reproducción con todos los videos en orden para que los disfrutes como una bitácora, en orden, digamos, como episodios, capítulos, como una serie. Estos videos son presentados por mis libros. Yo soy escritor. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. cintarrotachilla@gmail.com es mi medio de contacto. Los libros se entregan firmados, todos los libros, y se envían por Starken a todo Chile. Eso ha sido el viaje. Nosotros comenzamos a devolvernos. Ya se terminó el paseo. La bajada del volcán Villarrica como camino también es algo muy bonito. El tránsito, eso sí, era algo caótico porque subían muchos autos y también estaban bajando muchos autos. Es que el día era ideal para visitar el volcán, entonces se entiende. O sea, todos los otros días llovió o estuvo muy nublado y este era el día soleado de la semana y ya vieron cómo lo aprovechamos, fue maravilloso. De próximos episodios nos queda ver algunas cosas, aunque ya hemos visto casi todo el viaje. Nos queda ver Pucón como ciudad con distintos restaurantes y chocolaterías, además de algunos viajes en bus por la zona. Y bueno, si vuelvo también en algún momento seguirá la bitácora con otros paseos y otras cosas, porque espero volver. Muchas gracias por su sintonía, me alegra que disfruten de estos viajes conmigo, de estos paseos, de estas lindas aventuras. Que Dios los bendiga mucho y que estén muy bien. Muchos saludos, cuídense, chau.